Lo último en Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en noticias. Mucha atención que hoy fueron reveladas las reglas de juego con las que los colegios del país podrán volver a las clases presenciales. El Ministerio de Salud publicó los primeros protocolos que deberán cumplir todas las instituciones educativas bajo el esquema de alternancia. Entre las medidas se establecen los protocolos que deben tener los salones, baños, comedores, las personas que no podrán entrar a las instituciones y la capacidad de cada salón. David Torres, ¿qué otras medidas se deben tener en cuenta? Bueno, la primera pregunta que resuelve el documento del Ministerio de Educación es bajo qué condiciones los colegios abrirán sus puertas para el regreso gradual de los estudiantes. Según la entidad, el Ministerio de Salud verificará el número de alumnos, la capacidad de baños y de espacios al aire libre por cada uno de los estudiantes. Con base en los datos que arroje este análisis, el colegio podrá solicitar la reapertura. Otro dato clave es que no podrán asistir a las aulas los menores de 2 años ni los docentes mayores de 60 años. Tampoco quienes tengan algunas enfermedades agudas, síntomas respiratorios o quienes hayan tenido contacto con casos positivos de COVID-19. Ahora hablemos de los protocolos para las desinfecciones de las instituciones. El ministerio estableció que diariamente se deben desinfectar pisos, ventanas, paredes, puertas, entre otras zonas, para evitar cualquier contagio. Además, es obligatorio el uso de tapabocas y se establecerán horarios para el lavado de manos cada 3 horas. Otro dato clave son las medidas para el ingreso y salida de los menores. Deberá haber una planilla de ingreso, además de rutas de acceso que permitan guardar la distancia de hasta 2 metros entre estudiantes. Y ojo a esto, cada colegio podrá organizar horarios para evitar al máximo las aglomeraciones. Por otra parte, cada institución deberá diseñar estrategias que identifiquen el estado del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y hay que decir también que la apertura de las instituciones dependerá de cada decisión de los alcaldes. Todos estos lineamientos están condensados en un documento de 60 hojas que ya ha generado posiciones a favor y en contra por parte de asociaciones de padres de familia, colegios privados y FECODE. Veamos. Están alejados de la verdadera realidad de nuestras instituciones educativas. Hoy no está la infraestructura, no están las unidades sanitarias, no está el servicio públicos que se requiere y se necesita, no están los elementos como el jabón, el gel, el antibacterial. Consideramos que es importante que las instituciones educativas vayan pensando en un retorno al colegio. Creemos que este no se debe dar sin estar completamente alineados padres de familia y colegio en cómo hacer este regreso de la manera más segura posible. Los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación para el retorno a clases presenciales no son diseñados para la gran mayoría de los colegios de Colombia. Son diseñados para megacolegios, para colegios campestres y no para la realidad de las instituciones educativas cuyas infraestructuras son muy diferentes a lo que se necesitaría para dar cumplimiento a esos lineamientos. La pregunta fundamental es si esos protocolos se pueden implementar en las escuelas del país. Es con qué recursos se van a implementar en cada una de las regiones. Es si estamos en condiciones o no de garantizar el distanciamiento para niños y para jóvenes. Me parece muy importante porque ya tendríamos un buen tiempo para ir preparándonos para agosto. Otra de las medidas consignadas en este documento tiene que ver con el transporte escolar, donde se deberá mantener una distancia de mínimo 1 metro, es decir, que prácticamente solo podrá ir un niño por cada fila en cada vehículo. Desde el norte de Bogotá, David Torres Berbeo, Noticias Caracol. Gracias, David. Para ampliar este importante tema, estamos a esta hora con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, gracias por su tiempo. Especifiquemos qué es lo principal que deben tener listos ya los colegios para poder habilitar las clases presenciales en agosto. Pero quiero insistir en un punto, y es que estamos hablando de colegios públicos y privados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Daría varias. El documento, primero, tiene una parte muy detallada de cómo lograr continuar el estudio en casa. Y la segunda parte, para que en el momento se pueda tomar la decisión de alternancia, realidad con alternancia, y ante la pregunta para públicos y privados, claro, para públicos y privados, y lo más importante, Juanita, que se construya, que permita hacer protocolos con toda la comunidad educativa. Ahorita escuchábamos a la doctora Carolina de Red Papás con una afirmación muy interesante y es: esto cobra sentido cuando logramos una articulación entre los rectores, los secretarios, los padres de familia.
tendrá que tener o contar con consentimiento de los padres para lograr hacer este regreso, con lo cual lo que les quiero transmitir es como la tranquilidad de que con tiempo está Colombia definiendo todos estos estándares para gradualmente ir avanzando en cada región. Y ante la pregunta que hacía el doctor Nelson o el doctor de Subiría sobre los recursos requeridos, claramente ya el Ministerio de Hacienda aprobó los recursos que serán girados a las entidades territoriales y que por eso tenemos pues un tiempo suficiente, como lo decía uno de los panelistas anteriores, para ir haciendo las adquisiciones, las adecuaciones. Yo creo que aquí lo más importante es tanto en estudio en casa como cuando se decida regresar a la presencialidad con alternancia, tener todas las condiciones y sobre todo hacerlo escuchando los distintos actores de la comunidad educativa. Ministra, ¿los colegios sí van a estar preparados para retomar las clases presenciales en agosto con los lineamientos que conocimos hoy? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en algunos colegios públicos, en los salones hay más o menos entre 30 a 40 estudiantes. ¿Y cómo va a garantizarse entonces el distanciamiento social? Si hay unos niños en clase, ¿qué va a pasar con los demás? Bueno, te hago una claridad que yo creo que ha sido importante compartirla esta semana. Yo sé que obviamente la angustia, la incertidumbre que acompaña a las familias, nunca hemos mencionado que a partir de agosto todas las instituciones estarán en esta modalidad. Lo que hemos dicho es que a partir de agosto ya las entidades territoriales contarán con los recursos, con estos lineamientos, habrán construido protocolos y definirán en qué momento, porque recuerden que las variables más importantes a tener en cuenta son las variables de salud, pero que queremos que el sistema tenga los recursos, el alistamiento, que como dijeron varios de los panelistas anteriores, requiere mucho detalle y prepararnos para ese momento que será distinto acorde a cómo evolucione la pandemia en cada una de las regiones del país. Claro, pero ¿están dadas las condiciones de bioseguridad para hacerlo de manera presencial? Pues ya lo decíamos, un alto porcentaje de padres de familia tienen temor de enviar a sus hijos y, por ejemplo, en los colegios públicos muchas veces en los baños ni siquiera hay jabón. Pues justamente para eso, Juanita, van a ser los recursos que se van a adicionar, la revisión que se va a hacer. Son unos protocolos muy completos que le dan a las entidades territoriales como toda la base para tener avances y certezas al momento de tomar esta decisión y darte una claridad que también pues es reiterada afirmaciones con respecto a si los padres se verán obligados, si esto es una decisión que supera su voluntad, para nada. Es una decisión primero concertada territorialmente, segundo que escucha a la comunidad educativa y tercero que tiene que tener el consentimiento de los padres, Juanita. Así que ni obligación, ni sin preparación, ni en el momento inadecuado, todo lo contrario. Y creo que quien lea los protocolos y conozca ya el detalle de lo que vamos a comenzar a trabajar con cada Secretaría de Educación, lo que debe sentir es que esta información le deja ver el trabajo arduo que va a realizarse las siguientes semanas para tomar decisiones oportunas en el sistema educativo. Ministra, así las cosas después de estos lineamientos que conocimos hoy, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, el paso a seguir es hacer las transferencias de recursos a las entidades territoriales y que ellas mismas puedan definir sus protocolos acorde a la realidad urbana, rural, residencias escolares, población étnica, que tienen pues distintas particularidades y que requieren mucho desarrollo en estos protocolos y continuar con la modalidad de estudio en casa. Si ustedes refieren los lineamientos, la primera parte del documento sintetiza ya muchos elementos que durante estos 3 meses hemos trabajado y que se ponen a disposición no solo de los colegios, sino también de las familias, para sobre todo lo más importante, y es lograr continuar con el proceso educativo de los niños y jóvenes y hacerlo con todas las normas de cuidado. Claro, sin duda eso es lo más importante. Gracias, ministra, por este tiempo y esta información.